A partir de este momento comienza Nosotros y el Consorcio. Email nosotrosyelconsorcio@gmail.com. Facebook www.facebook.com/Nosotros y el Consorcio. Creación y dirección Norma Teuner. Nosotros y el Consorcio. Nosotros y el Consorcio. Nosotros y el Consorcio. Sirven la llave. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros aquí una vez más, dispuestos a charlar con ustedes y a pasarles toda la data, o por lo menos la que está en nuestro conocimiento acerca del tema del consorcio. Como saben, mi nombre es Norma Teuner y estoy acompañada, como siempre, por integrantes del equipo del Foro de Abogados de la PH. Ustedes saben que estamos trabajando activamente con el foro y vamos a mandarle un saludo a todos nuestros compañeros. Hoy estoy en la gratísima compañía del doctor Gustavo Griffith, que acaba de volver de sus vacaciones muy relajadito. ¿Cómo está, Gustavo? Sí, acá estamos, Norma. ¿Qué tal? Buen día, buenos días, oyentes. Sí, muy relajados luego de unas vacaciones en la costa. Bárbaro. Donde el clima estuvo bastante bien. Qué bueno. A pesar de todo lo que se ha hablado, bueno, por lo menos en la zona donde yo estuve, en Valeria del Mar, estuvo mira qué lindo. Sí, muy tranquilo y muy agradable. Y es importante. Sí, venimos con las pilas recargadas porque por todas las novedades que le estuvieron comentando en los últimos programas. Ajá. Sabemos que va a haber muchas modificaciones normativas en camino, especialmente dentro del área del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, mejor estar preparado para evaluar un poco esos cambios normativos que deberían entrar en vigencia. Vamos a charlar de todo eso, pero vamos a presentar al resto del equipo ausente con aviso, ¿sí? El equipo está integrado por el doctor Reski Pizarro, el doctor Hugo Milione, el doctor Héctor Breckman y el doctor Sebastián Arieto. Muy Aparte, bien. bueno, de quien les habla, ¿no? Ahí estamos. Bueno, la página, vamos a decirle a nuestros oyentes, si quieren comunicarse con la gente del foro, pueden hacerlo, pueden entrar a su página www.forodeabogadosph.com.ar. El Twitter es @foroabogadosph, el mail es foroabogadosph@gmail.com y el Facebook es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Así ¿Está es, correcto? esas son correctos, son todas las vías de comunicación. Ajá. Como para, contactarse con nosotros y hacer las consultas que necesiten o estimen pertinentes. Saben que las consultas son sin cargo, se contestan entre las 24 y 48 horas y eventualmente se puede hacer una entrevista personal para, analizar el caso en concreto si así fuera conveniente. Bárbaro. De hecho, nosotros estamos últimamente, al final del programa vamos contestando alguna pregunta que los integrantes del foro nos puedan traer. Correcto. Y hoy, saben que nuestro programa va todos los lunes de 10 a 11 por esta radio amiga, AM Radio del Pueblo, AM 830. Hoy nos pueden contactar al 4371-7045 o al 4371-7046. Y estamos asistidos técnicamente por nuestro amigo Lucho. ¿Qué tal, Lucho? Buenos días. Maestro Lucho. Ahí estamos. A ver, vacaciones. Nos ha llegado una pregunta con el tema vacaciones acerca de que nos comenta una copropietaria que en su consorcio el encargado tomó vacaciones, entonces el que es el ayudante del encargado pasó a hacer su reemplazo y a él a su vez lo reemplaza una persona, pero una persona que la contrataron con la modalidad, yo no sé si lo digo correctamente, pero de monotributo. Sí, es decir, sí. ¿eso está bien? No, la verdad que no está bien. Y la verdad que aparte es absolutamente innecesario. Uh-huh. Vamos a recordar que ellos, tanto por el convenio colectivo, que es el 589 del 2010, sí, como por el estatuto, que es el 12.981, en conjunción con la ley de contrato de trabajo, ellos tienen una estabilidad de 60 días. Con lo cual pueden trabajar sin inconveniente hasta el día 59. Ajá.
Con lo cual no hace falta ningún tipo de modalidad extraña o anómala en relación al consorcio, ninguna figura que intente disfrazar una relación laboral, porque la realidad es que aunque corte y sin estabilidad hay una relación laboral. Ajá. Es decir, hay muchos fallos prácticamente uniformes dentro del fuero laboral donde el monotributista es considerado trabajador en relación de dependencia encubierto. Es decir, Claro. es equivalente al trabajo en negro. Claro, ¿Sí? claro. Y eso tiene multas de extrema gravedad para el empleador, que en este caso sería el consorcio. Entonces, si bien capaz que esa persona es contratada para reemplazar, vamos a suponer, el término mínimo, que pueden ser 14 días, eso por supuesto va a depender de la antigüedad que tenga el personal en el edificio. Es decir, son términos que se van ampliando cada 5 años. Digamos, sería poner en un estado complicado al consorcio de manera innecesaria. Ajá. Porque sigue siendo una relación laboral, aunque no estable, disfrazada. Claro, claro. Entonces, en ese sentido no es conveniente, no es Claro. conveniente para nada. Porque Es muy sencillo darle el alta en la AFIP, el alta y la baja, se le hacen los aportes correspondientes durante el término de contratación, ya sea 14 o 20 días o 28 o 35, que pueden ser los términos del encargado titular en función de la antigüedad que tenga. Y bueno, se cumple con la normativa como corresponde y se evita la posibilidad de poner en riesgo al consorcio. claro, Así que la verdad que no lo compartimos ni lo aconsejamos de ninguna manera. Nosotros sabemos que a veces los consorcios buscan la viabilidad, por supuesto, de gastar lo menos posible. Por otro lado, si el edificio, en una de esas, puede ser un edificio muy grande, pero si el edificio tiene, digamos, un encargado titular y tiene un ayudante, en una de esas puede buscar la manera de hacer las vacaciones escalonadas y tratar de manejarse en estos periodos, que es donde hay mucha menor cantidad de gente, con menor cantidad de personal. claro. Es decir, mantenerse únicamente con Claro. el encargado titular o con el ayudante durante ese término, sino la contratación de otra vía que está prevista también en la normativa legal, que es el jornalizado, una Ajá. persona contratada por días. Eso se puede. Claro, eso se puede hacer y es perfectamente legal, Ajá. dándole, por supuesto, las altas correspondientes, tanto en la AFIP como en el SUTER. Y eso, perdón, sí. porque a mí lo que me preocupa es el Sí. tema del cobro, ¿no? Sí. O sea, a mí me dicen monotributo y yo Sí. ya me suena un Y el tic monotributo, de alarma, reiteramos, claro. es una figura en realidad que está disfrazando o encubriendo Claro. una relación laboral. El jornalizado cobra El un jornalizado recibo cobra con el oficial recibo formal y oficial de la exactamente administración. del mismo tipo que el que se tiene que emitir para Perfecto. cualquier personal del Perfecto, edificio. perfecto. Sí, y es una modalidad de contratación que puede ser viable. También muchas veces, en el caso de edificios muy grandes, vamos a Sí. suponer 60, 80 unidades funcionales, y que efectivamente necesita 2 personas, se puede arbitrar que quien haga el reemplazo sea de media jornada, no de jornada completa. Claro, No tiene por qué mantenerse la misma modalidad de contratación del personal titular. claro. Con lo cual, de alguna manera, también es una compensación o un ahorro para que el dispendio no sea tan grande. Sí, sí. Obviamente se pueden plantear otros temas, porque está, por ejemplo, el famoso tema del retiro de los residuos, Sí. que hay un horario determinado, Sí. y, digamos, la propia normativa laboral dispone que, por ejemplo, un personal de media jornada no puede tener la jornada laboral fraccionada, Sí, cosa que sí se puede hacer con un personal de jornada completa. Es decir, el personal de jornada completa necesariamente en principio tiene 4 horas de descanso. De descanso, ¿sí? claro. Entre el horario de la mañana y el horario de la Exacto. tarde. Pero el personal de media jornada que trabaja únicamente por 4 horas Claro. no puede fraccionar. No, Porque no nos seguro. olvidemos que es un personal que seguramente no tiene la viabilidad ni la disponibilidad de la portería, con lo Claro. cual tiene que dirigirse específicamente a su lugar de trabajo, entonces no se le puede fraccionar. claro. Tampoco puede hacer horas extras, el personal de media jornada. Qué interesante. Claro, hay también dentro de la normativa laboral se considera
que pasaría a ser un personal de jornada completa, con lo cual podría reclamar la diferencia laboral del término de los 2 últimos años, por ejemplo, ¿no? Entonces, personal de media jornada no puede hacer horas extras. Ah, qué Sino, qué la ley lo interesante. considera de jornada completa. Qué interesante. Sí, ese hay, dato. viste, Norma, muchas particularidades Que uno específicas desconoce. de la actividad. Sí, sí. Reitero que tenemos el convenio colectivo, que es el Sí, 589 del 2010. Reitero que tenemos el estatuto, que si bien es un estatuto muy antiguo, 12.981, que es del año 1948, que es inclusive anterior de la ley de contrato de trabajo. Ujú. Pero todo está armónicamente ensamblado junto con la ley de contrato de trabajo. Claro. También recordemos, por ejemplo, que para cualquier trabajador común, la estabilidad se adquiere a los 90, a los 3 meses, Y acá mientras es que en a el los personal 60. es a los 60. Con lo cual Exacto. hay que tener muchísimo Mucho cuidado. El día Es decir, 59. porque aunque vos no lo creas, hay administradores que lo desconocen. Sí. Y capaz que lo tienen por algún motivo. Vamos a suponer un edificio muy grande y utiliza el mismo suplente para cubrir 2 o 3 puestos y se olvida, pasa del día sí, 59 claro. y queda estable. Exacto. Y ahí ya exacto. tiene, siendo estable, tiene la posibilidad de reclamo específico. Exacto. Que a veces no necesariamente no lo sabe, por ahí se le pasa porque, digamos, si no tiene una No, hay que tener administración, claro, mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y por otro lado hay que tratar, independientemente de cumplir con las formalidades que hablábamos, que Sí. es el alta en la FIP, el Sí. alta en el SUTER, etcétera, etcétera, es conveniente siempre que muchos administradores no son propensos, pero ellos tienen que asesorarse bien desde el punto de vista legal y contable y tratar de manejarse siempre por escrito. Claro. Entonces, claro. cuando inician la modalidad de contratación, Claro. hacer un contrato, Claro. aunque sea un personal, digamos, que no va a desempeñarse con estabilidad, pero aunque sean por 14 días, hacer una modalidad de contratación, dejar previamente determinada cuál es el día del cese, etcétera, Exacto. etcétera. Exacto. Porque si no, después los riesgos son varios. Exacto. Y en el caso también, por ejemplo, que vos me comentabas al principio, la consulta que hicieron del monotributista, Sí. imaginemos si esa persona tiene un accidente adentro del consorcio. Es un tema. Es un tema. Es un tema, ojalá nunca le pase. Claro, pero si esa persona realmente está, aunque sea con una relación de dependencia laboral, aunque sea no estable, la RT lo cubre. Claro. Ahora, si es monotributista, No. no. ¿Y qué problema Claro. se mete el consorcio si Absolutamente. tiene que afrontar el accidente de trabajo? Absolutamente. Y un posible y probable juicio. No, Porque... no, pero un juicio seguro y estamos hablando de montos muy Sí, altos. sí. Estamos hablando de montos que pueden superar holgadamente los 500.000 pesos, Sí. el 1.000.000 de pesos, Sí, con sí, lo cual, sí. ¿en qué problema se pone el consorcio cuando en realidad es muy fácil o muy sencillo de solucionar o de hacer las cosas? Seguro. Pero bueno, Totalmente. es una actividad que tiene sus características particulares, que están establecidos dentro de la normativa, la estabilidad es una de ellas. Otra cosa que, por ejemplo, se desconoce mucho es el artículo 9 del Estatuto del 12.981, que ese término de estabilidad puede ser prescindido si se acredita la enfermedad del encargado titular. Es decir, si yo tengo un encargado titular que está enfermo, Sí. yo puedo contratar un suplente Sí. que lo supla Sí. y que supere los 60 días y que no adquiera estabilidad. Bien, porque lo estás contratando por un tema de enfermedad Exactamente, puntual. pero eso se tiene que acreditar y se Exacto. tiene que presentar ante una autoridad, digamos, una autoridad administrativa con facultades que lo acredite, que puede ser el Ministerio de Trabajo o puede ser el SERACAR. Eso, yo estaba Claro, que pensando es en el SERACAR. Claro, el SERACAR recordemos que es un organismo compuesto por el sindicato y por las cámaras de administradores, Sí. y que tiene las mismas facultades homologatorias y las mismas facultades legales que el Ministerio de Trabajo. Ajá. Y es Ajá. muy sencillo. La presentación es muy fácil, la puede hacer el administrador totalmente por internet. No se necesita asesoría letrada obligatoria por Ajá. parte del administrador. Ajá. El sindicato representa al trabajador, con lo cual tampoco hay costo legal por ese lado. Ajá. Y es un trámite, digamos, relativamente sencillo. El convenio se hace en el mismo momento,
no hay que llevar nada preparado, hay que ir con algunos datos mínimos, es decir, cuál va a ser la categoría laboral que se va a desempeñar, el sueldo que va a percibir, el tiempo, alguna modalidad de contratación, y en el mismo acto se hace el acuerdo. Perfecto. Con lo cual todo eso es importante también. Pero que se tenga en absolutamente. Yo me quedé pensando en otra cosa. ¿Qué pasa si esta especie de contrato al que vos te referías Sí. para digamos, Sí. marcar las pautas laborales del trabajador, se deja plasmado en el libro de órdenes? En realidad no es técnica. A ver, las pautas sí. Claro, forman pero no, parte pero del no libro de el- órdenes. pero no no- el acuerdo. Está bien. En realidad no es la finalidad del libro Está de bien, órdenes. exacto. ¿eh? Sí, ahora Y, que te lo por dije. otro lado, no nos olvidemos que la función de la representación del trabajador es demostrar que él está expresando su voluntad, valga la redundancia, de manera voluntaria. Exacto. Cosa que en el libro de órdenes no lo tenés plasmado. Exacto. Porque el libro de órdenes es como un contrato que han suscrito las partes, pero en realidad no se sabe si el trabajador tenía pleno conocimiento de lo que se estaba obligando, Exacto, exacto. o de pleno conocimiento de los derechos que También. estaba tomando al momento También. de iniciarse, aunque sea una relación laboral no estable limitada. También. Entonces, la función es que siempre él tenga que contar con una representación legal, que la sindical hace las veces de representación legal, para que él exprese su libre albedrío de aceptar la contratación. Está perfecto. Y después, bueno, también un tema que se ha planteado mucho y es objeto de mucha consulta es el famoso tema de las horas extras. ¡Oh! ¡Qué tema! Claro, es el famoso tema de las Temazo, horas diría la extras. señora Legrand. Temazo. Claro, bueno, obviamente no toda la jurisprudencia es uniforme, pero digamos que en principio las horas extras son disponibles. Disponibles quiere decir que no necesariamente implican una obligación para el consorcio. Ajá. Es decir, el consorcio ofrece las horas extras y el trabajador acepta, con lo cual en algún momento pueden prescindirse. Obviamente esto va a depender de la causística. No es lo mismo un trabajador que hace 6 meses que está con horas extras que un trabajador que hace 20 años que hace las Hoy horas ya entramos extras. en el derecho adquirido, ¿no? Bueno, ahí todo eso es motivo todavía de discusión. Claro. Pero en principio digamos que es el único rubro laboral que podría ser justamente objeto de discusión, que el consorcio podría inclusive evaluar la prescindencia. Claro. Los demás ítems que componen un recibo de sueldo sí forman parte del derecho adquirido. También muchas veces se nos ha consultado sobre todos los suplementos que ellos reciben por acuerdo sindical, terrible. y esos suplementos no son prescindibles. Terrible. Y lo mismo sucede con la categoría laboral. Sí, sí. Vamos a recordar que la categoría laboral de los encargados, que son de, digamos, 4 categorías, Sí. primera, segunda, tercera Y y cuarta, depende en función de las cantidades de servicios centrales que tiene el consorcio. Sí. Es decir, cuanto más servicios centrales, más alta es la categoría del trabajador y mayor es el sueldo. Aproximadamente hay una diferencia, digamos, de cerca de 1.000, 1.200 pesos entre cada una de las categorías laborales. Si por algún motivo el consorcio suprime un servicio central, no se puede disminuir la categoría laboral del trabajador. No, ya está. Claro, esa categoría laboral del trabajador es un derecho adquirido. Exacto. Y otro tema que muchas veces también se plantea, porque también son categorías laborales distintas, es el trabajador con o sin vivienda. También. Es decir, el trabajador con vivienda percibe menos. Claro. Porque se le da un valor económico a la vivienda que en realidad es casi simbólico, no es una diferencia muy significativa. No. Entonces, ¿qué pasa si queremos pasar, por ejemplo, a un trabajador sin vivienda a trabajador con vivienda? En los hechos tendríamos que disminuirle el sueldo. Exacto. Con lo cual, en ese caso, también necesitaríamos hacer una presentación ante el ministerio. Ante alguna autoridad que lo avale. Claro. Obviamente, claramente se le está dando un beneficio al trabajador. Claro. Pero no aconsejamos que esto se haga, de manera privada o particular, sin dejarlo asentado. Seguro.
Ese es el gran error. No, Claro. pero no pasa nada, somos Claro. todos amigos. El día de mañana el administrador y se va, renuncia. Es que, a ver, la realidad es que el todos somos amigos no existe. A ver, Es decir, cuando el trabajador se siente de alguna manera menoscabado en sus derechos, que puede asistirle razón o no, seguro, siempre tiene derecho a reclamo, Seguro. y eso es irrenunciable. seguro. Con lo cual no Seguro. importa que en una de esas durante 20 años ahora se ha tenido la mejor relación posible con el Exacto. consorcio, si por algún motivo después él estima que el consorcio está con algún incumplimiento Exacto. con relación a él. Exacto. ¿eh? Pero bueno, es una actividad, recordemos, bastante especial, bastante particular, que tiene, bueno, sus bemoles, y está, obviamente, como todo problema de consorcio, está muy vinculado a la convivencia. Totalmente. Es decir, de Totalmente. alguna manera un encargado con vivienda es casi un propietario paz. Y sí. Es alguien que está Y conviviendo con el resto de los Y sí. propietarios. Y sí. Y no son pocas las veces que tenemos problemas de convivencia. Uf, ¿Mm? En una de esas tiene una portería, como dice la normativa legal, para ocupar con, digamos, su familia inmediata, y capaz Su que trae familia tipo. Claro, capaz que trae los nietos, Y bueno, que trae los hermanos. pasa, sí, sí, sobre todo en época de vacaciones Bueno, vienen todos. No, pero a veces están conviviendo. Sí, sí. Hay casos donde el encargado se separa, se va a vivir fuera del Sí, edificio y, y la queda la exmujer señora. queda viviendo Exacto. dentro del ¿Eso edificio. es correcto? No, no es correcto. Claro. No es correcto. No es correcto. Bueno, a nosotros nos pasó también a veces, yo creo que a los jueces hay que informarlos bien, ¿no? Tuvimos el caso de un encargado que, esa es otra cosa que a mí habría que ver la legislación, pero bueno, tuvimos un encargado que su pareja, su concubina, inclusive tienen un hijo en común, es la ayudante del consorcio, ¿sí? ¿Qué pasó? Tuvieron un problema y se separaron, y el juez determinó que este hombre tenía que estar a 300 metros de... Pero a ver, nadie le explicó al juez que el hombre trabaja ahí, o sea, ese es su trabajo. ¿Cómo va a ser para estar a 300 es un complejo, metros? te diría, claro, pero es un... Ahí yo creo que tenemos, obviamente habría que ver el caso en detalle, pero si llegamos a una medida, digamos, cautelar de ese tipo, es porque el tema es extremadamente grave. Seguro. Y hubo problemas de convivencia muy graves en la pareja. Sí. Porque, digamos, son medidas hubo realmente intervención atípicas, policial, ¿no? maltrato, o sea, Claro, fue todo un tema, Claro, sí. Tema. La verdad que es un tema, digamos, bastante complejo. También hay algo que es importante y que no debemos dejar de pasar por alto, que si bien no es específico de la actividad del personal de consorcios, pero también es algo que a veces se desconoce y no se actúa bien, es el tema del acceso al beneficio jubilatorio. Claro. Es decir, no nos olvidemos que hace aproximadamente un año la ley se modificó, ahora se accede a los 70 años, no a los 65 como establecía la normativa anterior, y recordemos que, digamos, el empleador, en este caso el administrador, que es el representante legal del consorcio, es quien debe, digamos, notificarlo al trabajador si está en condiciones de jubilarse, que debe iniciar los trámites del beneficio jubilatorio. Sí. Son muy pocos los casos donde el encargado lo hace de manera voluntaria, digamos. Voluntaria o de toma motu propio. Claro, o toma la iniciativa. Exacto. Y ahí tenemos dos parámetros que son esenciales. Uno es la edad y otro son los años de aportes. Claro. Que tienen que ser 30 años. Claro. Y ese es un tema muy delicado. Claro. Es un tema muy delicado en el cual hay que tener mucho cuidado, porque el administrador no puede cometer el error de alguna manera intimarlo al encargado a iniciar los trámites si no tiene los años de aporte. Seguro. Es decir, ahí el encargado puede tomarse de ese error del administrador y pretender considerarse en situación de despido. Claro. Con lo cual imagínense el problema que le genera el consorcio con una persona que está cerca de los 30 años de antigüedad. Bueno, el tema, a mí me parece que ese es un tema a tener en cuenta cuando uno contrata un encargado.
O sea, Absolutamente. ¿qué edad tiene y cuántos años de aporte absolutamente. tiene? Yo creo que esos son datos fundamentales, tanto Absolutamente. para el encargado como para Totalmente, cualquier empleado del consorcio, ¿no? Totalmente, porque por otro lado, para el empleador, no es fácil acceder a la base estadística de los aportes Claro. del personal. Digamos, sí, obviamente sabe plenamente lo que aportó durante la relación laboral que tuvo con él, Exacto. pero es muy difícil poder acceder, si no tiene la anuencia del trabajador, a Claro. pedir la famosa sábana en Claro. el ANSES de Claro. la totalidad de los aportes. Entonces es una muy buena medida que tenga pleno conocimiento al inicio de la relación laboral de cuáles son los antecedentes de aporte, para que después, sumados a los aportes Exacto. que hizo el propio consorcio, Exacto. pueda La determinar. cifra cierre. Claro, puede determinar. Entonces, lo que nosotros generalmente aconsejamos en ese caso es que, si realmente el administrador no tiene conocimiento de los años de aportes, de alguna manera el requerimiento lo haga en potencial. Claro. De contar con los años de aporte, Claro. y si no cuente, acredite Claro. cuál es el estado de años de aportes Exacto. que cuenta ante el ANSES Exacto. actualmente. Exacto. Es un tema que hay que tener siempre. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener con eso. mucho cuidado con ese tema. Sí, lamentablemente son muy pocos los administradores que tienen en cuenta este tipo de cosas. O sea, Mira, lamentablemente, Norma, los que estamos un poco en la actividad y tenemos contacto con muchos administradores, aunque parezca mentira, creo que alguna vez que también estuve acá en tu programa lo charlamos. Es nuestro programa. Nuestro programa. Ahora es nuestro, es cierto. Ahora es nuestro. Pero ni siquiera tienen conocimiento del nuevo Código Civil que entró en vigencia en el 2015. Sí, es verdad. Es decir, con lo cual muchos siguen desarrollando las asambleas como se hacían con la ley 13.512. Yo he asistido a asambleas donde los administradores todavía nombran a la 13.512 como si estuviera vigente. Y no nos olvidemos no nos olvidemos que el cambio de la modalidad de asamblea con el Código Civil nuevo ha sido rotundo y total. Sí. Con lo cual... Yo, a ver, no me canso de repetir que los consorcistas tenemos cada vez más los elementos como para poder parar, digamos. No digo que en todos los casos sea mala voluntad. Por ahí el desconocimiento, la ineficiencia. A mí me tocó hace años que vengo bregando con este tema de los consorcios, y me acuerdo que en los 90, a raíz del tema laboral que hubo, y muchísimo, ¿y qué hacemos? Me largo a administrar un consorcio, y ahí se mandaron y ahí se metieron. Hay un antes y después de la 941, ¿no? Antes era una profesión totalmente informal, donde cualquiera que se la quería rebuscar o se ponía a ser gestor o administrador de consorcios. Hoy no es así. Igual todavía es una profesión que le falta mucho para adquirir la profesionalidad que le corresponde. Exacto. Pero bueno, a ver, yo los mejores administradores que conozco, como toda gestión administrativa, como puede ser salvando las distancias, el presidente de la nación o un gobernador de una provincia o un intendente, es decir, es imposible que pueda tener conocimiento de todo. Lo que sí, tiene que rodearse del mejor, equipo posible. Exactamente. Tiene que tener un buen contador, tiene que tener un buen abogado, tiene que tener un buen arquitecto, que permanentemente él pueda consultar o asesorarse como para hacer las cosas bien. Exacto. Vamos a distendernos un poquito con la música, a ver, Lucho, qué nos propone, y vamos a seguir después con las expensas. ¿Qué te parece? Bárbaro, ¿no? Porque creo que vienen mal las expensas. Vienen complicadas. Vienen complicadas, ¿verdad? Bueno, vamos a distendernos.
bueno, nos hemos distendido, nos hemos relajado. Acabamos de escuchar Nella Fantasía por Jackie Evancho. Ay, Luchito nos trae cada cosa. Pero bueno, pasamos de un tema relajadito, de un tema suavecito, a las expensas. Una de cal, una de arena. Y bueno, sí, no, está complicado porque, bueno, como habrás visto y seguramente los oyentes también lo saben, a través de los medios públicos ha habido un incremento muy grande en la morosidad, ¿no? Es decir, obviamente las expensas han aumentado, todo eso ya lo hemos también hablado muchas veces, ha habido un aumento muy muy grande de lo que son los servicios, las facturas de gas, de AISA y de luz se han cuadruplicado, todo eso se liquida a través de las expensas comunes generalmente, en muchos casos. Después, bueno, seguramente también los oyentes deben estar al tanto de los aumentos que ha tenido el personal. Absolutamente. Claro, con los acuerdos absolutamente. Ahora le han incorporado un seguro más. Claro, con el cierre del convenio colectivo anterior y con el convenio colectivo que se está negociando ahora el nuevo, prácticamente en los últimos 5 meses han conseguido un aumento cercano al 50%, ¿no? Pero yo lo que noto con el tema de los convenios del SUTER es que independientemente del aumento taxativo sobre el salario, siempre hay algún beneficio, alguna cosa más. Ellos logran... La verdad que a mí me gustaría tener... Y bueno, eso un poco tiene que ver con el viejo problema de las paritarias, exacto, ¿no? Exacto. Que los consorcios no tienen la representación adecuada. Exacto. Con lo cual, bueno, si no tienen la representación adecuada, obviamente la discusión es más complicada. Pero yo creo que acá hay un problema, que algunos lo ven y otros no, y que es un problema que el primero que lo tendría que ver es justamente el sindicato de los encargados, que es el SUTER. Cuando uno toma conocimiento de las distintas situaciones que hablamos, vamos a suponer un encargado que puede ser despedido, un encargado que renuncia, un encargado que accede al beneficio jubilatorio, el primer pensamiento del consorcio es no reemplazar el personal del edificio. Sí. Es decir, contratar una empresa de limpieza, sí, lo cual si bien puede traer algún tipo de inconveniente, vamos a decir que es legal, sí, no es ilegal, sí, como sí podría ser el caso del monotributo, que puede traer complicaciones, sí, legales. Es decir, una empresa de limpieza puede traer algún otro tipo de inconveniente que tendríamos que analizarlo mucho dentro del marco laboral, pero no es ilegal, ¿sí? Y es lo primero que piensa un consorcio. Con lo cual, bueno, eso va un poco unido también ahora a las modificaciones que se han efectuado en el nuevo Código de Construcción, donde ya no es necesaria la obligatoriedad de hacer una unidad de portería. Con lo cual, me parece que, no obviamente en lo inmediato, pero cuando pasemos algunas generaciones, cuando todos los encargados que estén trabajando ahora estén jubilados, cada vez vamos a tener una disminución más grande del personal y ahí ellos van a tener un problema. El tema es eso, yo creo que cuando uno abusa, tira demasiado de la soga, después nos vamos para el otro extremo. Eso sí lo noto. La gente lo primero que pregunta cuando hace una consulta, no sé si les pasa a ustedes dentro del foro o cuando se hacen las charlas que hace el foro, porque hay que recordar que también ahora la gente del foro está terminando su descanso, pues son todos abogados, pero a partir de febrero ya comenzamos de nuevo con las charlas por los barrios, o sea, vamos a ver si hacemos también el taller en Caballito, o sea, nosotros seguimos trabajando fuera de lo que es el ámbito de la radio, ¿sí? Entonces, lo primero que te preguntan es ¿cómo hago para sacarle las horas extra al encargado? Una charla que nosotros dimos en la Comuna 2, dedicada específicamente a personal de consorcio. Sí. Había gente parada, yo creo que había más de 60 o 70 personas, y la gente no se iba. Sí. Es decir, la charla dura aproximadamente 2 horas, una hora 45 minutos, y la gente no se iba, porque la avidez que hay de preguntar por toda la problemática del personal del edificio es uno, digamos, de los rubros más conflictivos.
y de la mayor cantidad de problemas que se generan, y bueno, realmente es de las que mayor cantidad de inquietudes traen, ¿no? Sí, sí. Pero sí, yo creo que así como hablábamos en algún momento de la falta de profesionalidad de los administradores, que es algo que quizás habría que corregirlo, pero habría que corregirlo de fondo. Sí. Esa es una vieja, digamos, discusión que yo tengo con los colegas, donde yo soy la única voz en el desierto, porque soy partidario de la profesionalización del carácter de administrador, es decir, que una persona tenga que estudiar 5 o 6 años y recibirse, que tenga que colegiarse en un colegio de administradores y que tenga, bueno, un tribunal de ética y determinado tipo de sanciones, como la tiene un contador, la tiene un abogado, la tiene un ingeniero. Es decir, esa a mí me parece que es como debería manejarse el tema. Mientras estemos en algo híbrido, hoy estamos en algo híbrido, donde supuestamente, digamos, una persona puede recibirse de administrador haciendo un curso de 120 horas. No. Que es lo que establece justamente la última normativa, la de consorcio participativo. No le va a dar un acabado conocimiento de qué es la gestión administrativa. En una de esas es un contador, es un abogado, es un arquitecto que, bueno, tiene un determinado bagaje de conocimiento, que, bueno, le agrega algo, pero una persona que no tiene realmente, digamos, ningún tipo de conocimiento en un curso de 120 horas... Es que como salida laboral es un buen gancho, o sea, uno piensa que lo va a hacer. Y yo vuelvo a lo que vos dijiste hace un momento, con respecto de que un buen administrador lo que tiene que tener es un buen equipo. Sí, coincido, pero además de tener un buen equipo tiene que saber. Bueno, pero a ver, tiene que ser casi un médico clínico. Claro. Es decir, vos para saber qué tenés que evaluar, qué tenés que consultar o qué tenés que hacer, tenés que tener una idea del problema. Ahora, si ni siquiera sabés que estás en medio de un problema, es un problema más grande. Entonces tenés que tener un buen equipo, pero tenés que tener el mínimo conocimiento necesario para saber que, bueno, que hay algo que específicamente tengo que evaluar o consultar. Es decir, si el encargado se accidenta, mínimo tengo que hacer. Mínimo tengo que saber qué tengo que hacer. Tengo que saber si es un tema de enfermedad inculpable, si es un tema que tengo que derivar a la RT, justamente cómo cubro el tema de la suplencia. Seguro. Lo que hablábamos antes, el artículo 9 de la 12.981. Y ojo que ese artículo no es ilimitado. Tiene un límite muy importante que si después el encargado, después del año de guarda de puesto, no se puede reincorporar ese personal queda estable. Bueno, hay un montón de alternativas y variables que el administrador tiene que tener un mínimo conocimiento, ¿no? Yo hace un tiempo escuchaba una conversación, porque la gente habla por celular en los medios de locomoción sin ningún problema. Una mujer que evidentemente después me di cuenta que estaba hablando de la administración de un consorcio, de un tema también... Son muy comunes, los que tomamos el subte, yo tomo el subte, hay mínimo 2 por vagón. Pero no tienen la más pálida idea. Yo podía imaginar lo que le preguntaba por la respuesta que daba y me daba ganas de tocarla y decirle, no, mire, está equivocada, le está diciendo algo totalmente erróneo. Pero o sea, qué tremendo, qué tremendo. No, aparte también, a ver, es una profesión que por otro lado, vistólo desde el otro ángulo, es una profesión de muchísimo desgaste. El administrador tiene que ser un poco psicólogo. Absolutamente. Y la realidad es que toda esta normativa de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que si bien, digamos, la iniciativa es buena, cuanto al contralor y qué sé yo, a ver, genera una cantidad de trabajo burocrático y administrativo, que la realidad es que los administradores están sobresaturados. Exacto. No es expeditivo, o sea, hay que ser más... y como por otro lado no hay un honorario mínimo obligatorio, como pasa en todas las profesiones, sino que tiene que ser un honorario que se maneje a través de asamblea de propietarios. Muchas veces los administradores no están bien pagos, con lo cual o tienen que tener una gran cantidad de consorcios para poder solventar una estructura, con lo cual el nivel de atención se desmejora. O si no, entramos con algo que de ninguna manera está justificado, que son los famosos curros,
que bueno, tienen eso por ahí forma parte dando del vueltas. folclore nacional. Claro, pero eso no está bien. No, nadie dice que está bien. A ver, No, lo que te no. quiero decir, Norma, es como Sí. que aparentemente habría una especie de silencio consensuado sobre el tema. Absolutamente, se da por entendido. Yo voy a buscar un administrador, el 90% va a buscar el administrador más barato posible, Sí, que es un gran error. y un administrador no puede administrar un edificio de 60 unidades funcionales por 2.000 No. pesos. Hay algo que ahí no cierra. No cierra. No cierra. Yo siempre digo que lo barato sale caro. Y sí, Porque si no sale por un lado, tiene que salir por el otro. Y Yo sí. quiero un administrador que no tenga 50 edificios, porque esos que vienen a la asamblea cuando traen la famosa carpetita y te dicen, porque yo al edificio vengo todos los días. Me pasó hace un tiempo con un administrador, le dije, ¿cuántos edificios tiene? 40. ¿Y cómo hace para ir todos los días No, a es todos los imposible, edificios? es imposible. No me cierra la cuenta. no, es O sea, imposible. es elemental eso. Entonces ya de entrada Sí, ahí me sí. está macaneando. Sí, es imposible. Porque es imposible. Entonces, siempre digo, no uno que se quiera salvar con un consorcio, pero tampoco otro que cobre 1.000 pesos, porque realmente ni lo uno ni lo otro. O sea, lo barato sale caro. Sí, y por otro lado, digamos, el consorcio lo que tiene que tener muy en claro es la tipología de administrador que Claro. solicita. ¿sí? Claro. Generalmente uno encuentra, digamos, administradores que son más personalizados, Sí, en cuyo caso, digamos, que el límite estaría entre los 12 y 15 consorcios, sí, y si no después, tipo estructura, claro. como si fuera ya una empresa. Una empresa. Exacto, Cada cual sí. tiene sus ventajas y sus Sí, contras. sí, sí. Obviamente Sí, sí, quien sí. tiene una empresa que administra más edificios, como hablábamos antes, si bien tiene esa estructura para intentar dar el servicio necesario, es decir, ese administrador necesariamente tiene que delegar, que es algo Claro. que la gente tampoco entiende. Claro. La gente, no sé, está la señora del quinto que se queja que le ladra el perro de la de cuarto y quiere hablar con el administrador. Claro. Y el administrador que está dentro de esa estructura y que esa estructura la tiene que pagar y que tiene que tener muchos edificios para poder pagarlo, Para poder pagar. no puede estar atendiendo a la gente. Claro. Ahora, en una de esas, el administrador personalizado es muy difícil de ubicar. También. Por otro lado, aunque También. sea personalizado. Sí, o precisamente Claro. por eso. Ahora, quien tiene la estructura supuestamente tiene un horario de atención. Claro. Que se supone que, por ejemplo, de 10 a 18, alguien de Va la a empresa atender. tiene que responder. Exacto. Ya sea que esa persona vaya a la administración, vaya a hablar, se llame telefónicamente, etcétera, etcétera. Es una cuestión de estructura. Así es. Pero ya, como vos bien decís, con la carpeta de presentación y la cantidad de edificios, ahí tienen que evaluar la tipología de administrador que necesitan. Exacto. Teníamos un tema dando vueltas que Era era el el tema tema del del gas, ¿no? El tema del gas, sí, mira. ¿Qué es lo que tenés no, más? el tema del gas, a ver, los que lamentablemente tenemos mucha experiencia con el tema de los cortes de Metrogas, Sí, sí, porque bueno, nos ha tocado intervenir en muchos edificios con corte de gas. sí. Un poco era contarle cómo era la metodología, Bien. porque también No, hay un poco de quedan 10 minutitos. de así. desconocimiento sobre el Seguro. tema, ¿sí? Entonces, bueno, cuando inicialmente por algún motivo Metrogas se presenta en un edificio, Sí, lo primero que evalúa es el estado del caño general de ingreso de gas al Ujú. consorcio, que eso en principio no es del consorcio, está fuera de la línea municipal. Entonces, primero empieza por ahí y después sigue por las partes comunes, que son las salas, que puede ser la sala de caldera o la sala del termotanque. Si ahí encuentra, Dios no quisiera, alguna posibilidad de pérdida De fuga. o lo que podría ser algún incumplimiento antirreglamentario de las partes comunes, después puede llegar a derivarse a las unidades funcionales. Y ahí mejor que nos agarremos, sí. cuando empiezan a ingresar Sí. a las unidades Sí. funcionales, ¿sí? Entonces, acá lo que es importante tener en cuenta es lo siguiente. Generalmente, el inspector de Metrogas deja un famoso formulario Sí. de color amarillo Sí. donde deja todas las observaciones, Sí. ¿sí? Ahora, esas observaciones no son limitativas. Es decir, ¿qué quiero decir? Que si él marcó que en la sala de calderas hay 3 elementos de infracción, cuando el matriculado se presente a hacer el trabajo, el matriculado lo que tiene que verificar es que toda la sala esté acorde a la normativa de Metrogas vigente.
que puede no limitarse a las 3 infracciones que marcó el inspector de Metrogas. Es decir, a ver, el matriculado, el gasista matriculado que pone en juego su matrícula, no se limita a las 3 infracciones que se pusieron en el formulario. Tiene que evaluar que la totalidad de la sala esté conforme a la normativa. Porque si no, va a venir un nuevo inspector y aunque haya cumplido esas 3 cosas, va a seguir manteniendo clausurada la sala. Entonces, eso es un primer tema que tiene que ser consciente el administrador y el consorcio. Es decir, que el gasista matriculado que haga la evaluación la haga conforme a la totalidad de la normativa de Metrogas. Y cuando se dirigen a las unidades funcionales pasa exactamente lo mismo. Ahora hay un cambio, un cambio normativo que creo que ustedes lo charlaron en los últimos programas, donde cuando la unidad no tiene pérdida y tiene únicamente una cuestión reglamentaria, ya no va a ser objeto de clausura. Antes bastaba que no tuviera rejillas o que no tuviera una salida acorde y que pudiera ser objeto de clausura. ¿Sí? Sí. Te digo más, Norma, cuando caía un inspector de Metrogas y la unidad estaba vacía, porque el propietario está trabajando, no estaba, la clausuraba también. Por las dudas. La clausuraba. Con lo cual después al propietario le genera la gestión de habilitación de tener que efectuarse hasta Metrogas. Claro. Entonces, siempre se deja ese famoso formulario amarillo, ya sea para las partes comunes o en las unidades funcionales, donde el inspector determina cuáles son las cosas, es decir, primero si hay pérdida, porque realizan la medición, realizan la famosa prueba de hermeticidad, que es lo primero que uno tiene que hacer cuando evalúa una unidad funcional, es decir, determinar si hay o no pérdida. Y después, eventualmente, las infracciones formales. Ese famoso formulario que es conveniente, independientemente de que sea una cuestión de unidad funcional, que obviamente la administración tome conocimiento, porque puede haber, en la mayoría de los casos son trabajos que son a cargo del consorcio. Recordemos que por el artículo 2041, toda hoy cañería que transmite fluidos que se encuentra empotrada es a cargo del consorcio, y ojo con esto, porque esa normativa prevalece sobre cualquier disposición en contrario que pueda encontrarse en los viejos reglamentos de copropiedad. Antes algunos reglamentos, digamos, hacían la diferencia entre columna y distribución, decían la columna es de consorcio y la distribución es particular. Hoy todo eso es de consorcio. Entonces, bueno, cuando nos encontramos ante una situación de este tipo, el administrador primero tiene que evaluar cuáles son todos los trabajos a cargo del consorcio y después podrá haber algunos trabajos que sean particulares. Claro. Con lo cual ya ahí el propietario es el que va a ser el encargado, digamos, de determinar, bueno, si quiere manejarse con el gasista del consorcio o quiere hacerlo con un gasista particular. En ese caso no está obligado. Claro. Y hoy, si realmente encontramos cañerías con pérdida, los costos son altísimos. Sí. Si tenemos que hacer la distribución nueva de cañería, capaz que estamos hablando de 50, 80 mil pesos por departamento. Con lo cual, obviamente, en ese caso es tratar de conseguir como mínimo 2 presupuestos y hacer un llamado a asamblea. Claro. Porque ahí estamos hablando de costos sumamente altos. Tampoco nos olvidemos que cuando nos encontramos con un problema justamente de pérdida de cañería y se hace el trabajo, la cañería tiene que quedar expuesta y abierta hasta que llegue al inspector de Metrogas. Sí. Es decir, sería un error muy grave hacer el trabajo y cerrarlo. Exacto. Tampoco nos olvidemos que cuando se cambia la distribución de la cañería, que en muchos casos se hace así, porque la distribución de hace 10 años hoy capaz que es antirreglamentaria, entonces aunque sea preexistente, corro el riesgo que Metrogas no lo habilite porque no es afín a la normativa. En cambio, distribución de cañería, necesito hacer plano de habilitación. Ahí está. Con lo cual entramos con otro costo. Sí, que no se hace jamás. No, hay que hacerlo, porque si no Metrogas no habilita. Claro. Es decir, uno podría correr el riesgo, que de ninguna manera sería aconsejable, si yo hago un trabajo preventivo en el consorcio. No vino Metrogas, pero detecto que hay una pérdida, hago el cambio de cañería, no gestiono los planos porque no vino Metrogas. Claro. Ahora, el día que caiga Metrogas, tengo que gestionar los planos. Ese plano va a haber que hacer. Claro. Con lo cual, el plano necesariamente hay que hacerlo. Claro. El plano no va a ser obligatorio si lo que yo arreglo es un tramo. Ajá. Arreglo un tramo
y no cambio En general, claro. el formato de distribución. Claro. Sí, sí. No cambio. Hoy por hoy lo que es muy común es que todo el tiraje de cañerías es externo. Ajá. Se realiza por la parte de afuera del edificio para no tener que romper todo lo que es la albañilería, Seguro. los pisos. Se entra, digamos, por la parte de afuera, por la parte de los balcones o por la parte, digamos, de esos sectores que en teoría es más económico lo que se llama la obra civil. Pero ahí estamos necesitando sí o sí gestionar la habilitación de los planos. Y si por otro lado esa cañería ingresa por el patio de una unidad funcional, necesitamos la autorización escrita del propietario, que es algo que también se desconoce. Bien. Es decir, el administrador tiene que solicitarle al propietario la autorización escrita, Bien. porque si no, no se aprueba la habilitación de la columna. Bien. Entonces, el tema de gas es bastante complejo, porque Sí. estamos hablando de costos muy, muy altos. Vemos que sí. Si lo sumamos al desconocimiento, tenemos un combo maravilloso. Bueno, el tema del gasista matriculado es uno de los puntos más complejos Álgidos, sí. para lo que es el tema de, digamos, de personal contratado por un consorcio. Sí. Es decir, el tema realmente de alguien que sea solvente, capaz, responsable. Son muchas cosas en una sola Claro, persona. bueno, ahí también está el tema del administrador en cuanto a los recaudos que debe tener al momento de la contratación. Y ahí también entra el tema de los costos. Tal cual. Porque volvemos, la mentalidad de la asamblea es lo más barato posible. Y ese muchas veces es un error. Siempre, para mí siempre es un Claro, error. muchas veces es un Para error. mí Es decir, siempre tiene que es un ser error. uno de los parámetros a evaluar, Exacto. no el parámetro decisorio, Exacto. sino el parámetro a evaluar. Exacto. E inclusive, cuando hablamos también de tema de trabajos de gas, muchas veces, es como todo trabajo en obra. Se sabe al principio cuánto sale y no cuánto sale al final. Con lo cual también el tema de los costos es relativo. Exacto. Bueno, doctor, nos vamos a ir despidiendo. Ha sido Bueno. un placer Gracias. tenerte con nosotros. Para mí también ha Vamos a sido un placer estar recordar aquí. Que a la gente del foro la pueden ubicar a través de la página www.forodeabogadosph.com.ar. El Twitter es @foroabogadosph. El mail es forodeabogadosph@gmail.com. Y el Facebook es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Les recuerdo que Nosotros y el Consorcio también tiene su mail, que es nosotrosyelconsorcio@gmail, y el Facebook, el Consorcio y Nosotros. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo lunes en nuestro nuevo horario de 10 a 11. Por favor, no nos olviden, por favor, acompáñennos, porque saben que estamos aquí para compartir la experiencia y el conocimiento que humildemente les podemos brindar de este tema tan complejo que es el consorcio de copropietarios. Ha sido un placer. Así que, buenos días. Gracias, Gustavo. Al contrario, gracias a vos, Norma, y bueno, espero haber sido útil para los oyentes. Pero no tenemos dudas. La semana que viene les recuerdo que muy posiblemente contemos, además de la gente del foro, con la presencia de la doctora Viviana Yulis y la doctora María del Carmen Giulietti Danzi. A ver si tengo alguna mujer como para poder charlar. Gracias, buenos días. Buenos días. Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio.